A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios y haber alcanzado grandes victorias tanto en su vida personal como en su reinado, David era, como todos, susceptible a las tentaciones y al pecado. El capítulo más oscuro de su vida comienza cuando cede a la lujuria y comete un grave error que no solo afectará su relación con Dios, sino que también traerá consigo terribles consecuencias para su familia y su reino. Este episodio es una muestra de cómo, incluso aquellos a quienes Dios ha elevado a lo más alto, pueden caer en lo más bajo si no permanecen fieles a sus principios. Todo comienza en un momento en el que David, en lugar de estar en el campo de batalla con sus hombres, permanece en su palacio. Es en esa temporada de tranquilidad cuando el rey se encuentra paseando por la terraza de su palacio y desde allí ve a una mujer hermosa bañándose. Esta mujer es Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales de David. La atracción y el deseo inmediato lo consumen, y en lugar de apartar la vista y resistir la tentación, David envía a buscarla, comete adulterio con ella, un acto que, dada su posición como rey, parece que podría quedar oculto, pero pronto las cosas se complican. Betsabé queda embarazada, y en un intento desesperado por ocultar su pecado, David trata de manipular la situación. Ordena que Urías regrese del campo de batalla con la esperanza de que pase tiempo con su esposa y el embarazo pueda parecer suyo. Sin embargo, Urías, siendo un hombre de honor, se niega a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros están en el campo de batalla. Frustrado por no poder encubrir el escándalo, David toma una decisión aún más sombría. Envía a Urías de vuelta al frente con instrucciones de colocarlo en la línea más peligrosa del combate, asegurando así su muerte. Este acto de traición y asesinato no pasa desapercibido a los ojos de Dios. David cree que, al eliminar a Urías, ha resuelto su problema. Sin embargo, su pecado pronto es confrontado por el profeta Natán, enviado por Dios para exponer la gravedad de lo que David ha hecho. Natán no llega con una acusación directa, sino que utiliza una parábola para hacerle ver a David la injusticia de su comportamiento. Narra la historia de un hombre rico que, a pesar de tener todo lo que desea, toma la única oveja de un hombre pobre para alimentar a un huésped. Al escuchar la historia, David se llena de indignación y exige que el hombre rico pague por su injusticia. Es entonces cuando Natán le dice en 2 de Samuel 12:7, «Tú eres ese hombre». Con estas palabras el profeta revela la magnitud del pecado de David. David, confrontado por la verdad y la justicia de Dios, no se esconde ni busca excusas. Inmediatamente reconoce su culpa y se arrepiente profundamente. En el Salmo 51, David expresa su dolor y arrepentimiento, clamando a Dios por misericordia y pidiendo ser purificado de su pecado. En Salmo 51:10 dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este salmo se convierte en un testimonio eterno de su arrepentimiento genuino y de la humildad con la que reconoce su fracaso ante Dios. Sin embargo, aunque Dios perdona a David, las consecuencias de su pecado son inevitables. Natán le anuncia que la espada nunca se apartará de su casa, lo que significaba que su familia experimentaría conflictos internos devastadores. Además, el hijo que había concebido con Betsabé moriría, y esta pérdida marcaría profundamente a David. Esta muerte fue solo el comienzo de una serie de tragedias que impactarían su familia. Los problemas en la casa de David se multiplican tras este episodio. Su hijo Amnón viola a su hermana Tamar, lo que provoca que Absalón, otro de los hijos de David, asesine a Amnón en venganza. Este acto desencadena una rebelión de Absalón contra su propio padre, llevando al reino a una guerra civil. David, aunque arrepentido y perdonado por Dios, vive las consecuencias de su pecado a través del dolor
y la desintegración de su familia. Este episodio en la vida de David nos deja varias lecciones. Primero, muestra cómo incluso los más grandes hombres y mujeres de Dios pueden caer en el pecado si no permanecen vigilantes. David, que había sido un ejemplo de fe y obediencia, permitió que la tentación nublara su juicio, lo que lo llevó a un acto de traición, adulterio y asesinato. Pero, a pesar de la gravedad de su pecado, este relato también subraya el poder del arrepentimiento sincero. Aunque las consecuencias del pecado son reales y dolorosas, Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a Él con un corazón genuinamente arrepentido. Además, esta historia es un recordatorio de la importancia de la integridad y la responsabilidad en el liderazgo. David, como rey de Israel, tenía la responsabilidad de ser un ejemplo para su pueblo, pero falló en un momento crucial. Sin embargo, su disposición para aceptar su culpa y buscar el perdón de Dios lo distingue como un líder que, aunque imperfecto, estaba dispuesto a corregir su camino y aprender de sus errores. También nos muestra que, aunque el pecado trae consigo dolor y destrucción, Dios puede redimir incluso las situaciones más oscuras. A pesar del terrible pecado de David, Dios no lo desechó ni revocó las promesas que le había hecho. De hecho, del linaje de David y Betsabé nacería Salomón, quien sucedería a David en el trono y jugaría un papel crucial en la historia de Israel. Dios, en su infinita gracia, puede traer redención incluso de las cenizas del pecado, y este episodio en la vida de David es un testimonio del poder transformador de esa gracia. Tras el arrepentimiento genuino de David y la confrontación de su pecado por parte del profeta Natán, la historia avanza hacia las secuelas de este momento oscuro en la vida del rey. A pesar de haber recibido el perdón divino, el costo de su transgresión comienza a hacerse evidente, no solo en su vida personal, sino también en su reinado y en la estabilidad de su familia. Esta etapa marca un antes y un después en la vida de David, donde las consecuencias de su pecado se manifiestan de diversas maneras, tal como lo había profetizado Natán. Uno de los primeros efectos tangibles del pecado de David es la pérdida de su hijo recién nacido, fruto de su relación con Betsabé. El niño enferma gravemente, y David, consciente de que esto es parte del juicio de Dios sobre su vida, se entrega a un periodo de profundo ayuno y oración. Se postra en el suelo, rogando a Dios que perdone la vida de su hijo, pero la sentencia divina ya estaba decidida. A pesar de sus súplicas, el niño muere, y este dolor marca profundamente a David. Sin embargo, tras la muerte del niño, David se levanta, se lava y vuelve a sus responsabilidades. Este acto, aunque incomprensible para algunos, muestra la profunda fe de David en que Dios es justo y soberano, y que después de haber hecho todo lo posible, debía aceptar la voluntad divina y seguir adelante. A pesar de este trágico inicio, la historia de David y Betsabé no termina en derrota. Dios, en su gracia, permite que esta unión dé lugar al nacimiento de Salomón, quien más tarde se convertiría en el sucesor de David en el trono de Israel. Este hijo, destinado a ser uno de los reyes más sabios y prósperos de Israel, es un recordatorio de la capacidad redentora de Dios, quien puede traer bien incluso de los actos más oscuros. Salomón, en muchos sentidos, se convierte en una señal del pacto inquebrantable de Dios con David, asegurando que, a pesar de los errores de su padre, el propósito divino sigue en marcha. No obstante, aunque David fue perdonado y redimido en ciertos aspectos, las consecuencias de su pecado continuaron desarrollándose, especialmente dentro de su propia casa. Su familia, que hasta ese momento había estado relativamente en paz, comienza a desmoronarse. La profecía de Natán de que la espada nunca se apartará de tu casa se cumple con una serie de tragedias familiares que afectan profundamente a David. Uno de los eventos más devastadores es la violación de Tamar, la hija de David, por su medio hermano Amnón.
Este acto de violencia provoca una cadena de reacciones en la familia real. Absalón, el hermano de Tamar, lleno de ira por lo sucedido, planea su venganza durante 2 años y finalmente asesina a Amnón. Este asesinato desata una serie de conflictos que escalarán hasta convertirse en una rebelión completa contra David. Absalón, tras matar a su hermano, huye y se exilia durante varios años. Pero cuando finalmente regresa a Jerusalén, no solo no se reconcilia con su padre, sino que empieza a conspirar para usurpar el trono de David. La relación entre padre e hijo, ya fracturada por los eventos anteriores, se rompe por completo cuando Absalón declara una rebelión abierta contra su padre, movilizando a una gran parte de Israel en su apoyo. Este conflicto llega a su punto culminante cuando Absalón y sus fuerzas se enfrentan al ejército de David en una batalla decisiva. David, aunque devastado por la traición de su hijo, envía a sus hombres a la batalla, pero les da una instrucción muy clara: que no hagan daño a Absalón. Sin embargo, en el caos de la batalla, Absalón es capturado y, desobedeciendo las órdenes de David, sus soldados lo matan. La muerte de Absalón es una de las tragedias más dolorosas en la vida de David. Aunque había sido su enemigo en el campo de batalla, Absalón seguía siendo su hijo amado. Cuando David recibe la noticia de su muerte, su dolor es palpable. Su grito de angustia en 2 de Samuel 18:33 es: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». Revela el corazón de un padre que, a pesar de las traiciones y los conflictos, nunca dejó de amar a su hijo. Este momento marca el punto más bajo emocionalmente en la vida de David. La pérdida de Absalón y el caos en su familia son consecuencias directas de su pecado con Betsabé, y aunque David había sido perdonado, el precio de su transgresión fue terriblemente alto. Sin embargo, incluso en medio de estas tragedias, David no pierde su fe en Dios ni su rol como líder de Israel. A través de todo esto, vemos cómo la vida de David es una mezcla de éxitos y fracasos, de gloria y dolor, pero también de redención y promesas cumplidas. Su historia, y particularmente su caída con Betsabé, nos muestra que, aunque el pecado tiene graves consecuencias, el arrepentimiento genuino siempre abre la puerta para la restauración. Dios no desecha a David, ni revoca sus promesas a pesar de sus errores, sino que continúa trabajando en y a través de él para llevar a cabo su propósito divino. Este episodio oscuro en la vida de David se convierte en una lección poderosa sobre la justicia y la misericordia de Dios. A través de su arrepentimiento, David nos enseña que nadie está más allá del alcance del perdón divino y que, aunque las consecuencias del pecado son dolorosas, la gracia de Dios puede transformar incluso las situaciones más devastadoras para bien. A medida que la vida de David se acerca a su final, su enfoque principal se dirige hacia la preparación de un legado espiritual duradero para Israel. Aunque David ha sido un rey guerrero, sus últimos días revelan un profundo deseo de asegurar la estabilidad de su reino y, más importante aún, de garantizar que la adoración y devoción a Dios permanezcan en el corazón del pueblo de Israel. Uno de los mayores sueños de David es construir un templo para Dios, un lugar donde el arca del pacto y la presencia divina puedan habitar de manera permanente. Sin embargo, Dios le revela a David que, aunque su deseo es noble, no será él quien construya el templo, sino su hijo, Salomón. En 1 de Crónicas 28 al 29, se nos cuenta cómo David, en lugar de desanimarse por esta noticia, se dedica con entusiasmo a preparar todo lo necesario para la futura construcción del templo. Este acto muestra la madurez espiritual de David y su disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no coincide con sus propios deseos. Aunque no será el constructor,
David quiere asegurarse de que su hijo tenga todas las herramientas y recursos necesarios para cumplir esta misión. David reúne a los líderes de Israel y les explica el plan divino. Salomón, su hijo, será quien construya la casa de Dios. Les recuerda que, aunque él mismo había planeado edificar el templo, Dios le había dicho que, debido a que había sido un hombre de guerra y había derramado sangre, no sería él quien lo construyera. Esta decisión divina no desanima a David, sino que lo impulsa a colaborar con lo que está en su mano. Reúne enormes cantidades de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras preciosas para el templo. También organiza a los levitas y sacerdotes, detallando el trabajo que cada grupo debe realizar en la adoración y el servicio a Dios. Además, en un acto que muestra su compromiso y devoción, David dona de sus propios tesoros personales para el proyecto del templo. Este gesto inspira a los líderes de Israel a seguir su ejemplo y juntos contribuyen generosamente para el futuro lugar de adoración. Este espíritu de generosidad y unidad marca uno de los momentos más brillantes de su reinado. La nación se une bajo un propósito común: honrar a Dios con un templo que refleje su grandeza y santidad. David, consciente de la magnitud de la tarea que Salomón enfrentará, lo llama ante toda la asamblea de Israel y le da una solemne exhortación. Le recuerda que el templo que va a construir no es para la gloria humana, sino para la gloria de Dios. Le pide a Salomón que siga fielmente los mandamientos de Dios y que lo busque con todo su corazón y con toda su alma. Estas palabras reflejan la experiencia personal de David, quien, a pesar de sus pecados y caídas, siempre buscó a Dios con un corazón arrepentido y devoto. En este momento, vemos a un David que ha aprendido a confiar en los planes de Dios, incluso cuando sus propios deseos no se cumplen. Acepta con humildad que su papel es preparar el camino para la próxima generación, y lo hace con una actitud de obediencia y servicio. El templo será un testimonio duradero de la devoción de Israel a Dios, y aunque David no lo verá completado, su influencia y preparación serán fundamentales para su construcción. Finalmente, en los últimos capítulos de su vida, David se prepara para despedirse no solo de su reino, sino también de su vida terrenal. En 1 de Reyes 2:1-12, David llama a su hijo Salomón para darle instrucciones finales. Estas palabras de despedida no solo son consejos políticos, sino que están impregnadas de un profundo sentido espiritual. David le dice a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este consejo refleja el deseo de David de que su hijo no solo sea un rey exitoso en términos políticos, sino también un hombre que busque y siga a Dios en todas las áreas de su vida. David sabe, por experiencia propia, que el éxito sin obediencia a Dios no tiene valor duradero. Así, con estas instrucciones, entrega simbólicamente el reino a Salomón, asegurándose de que su legado espiritual continúe a través de su hijo. Después de dar estos últimos consejos, David muere, habiendo reinado durante 40 años sobre Israel. Su muerte marca el fin de una era, pero su influencia y legado perduran mucho más allá de su vida. David es enterrado en Jerusalén, la ciudad que él mismo conquistó y estableció como la capital de Israel, la ciudad de David. Su reino había pasado por altos y bajos, pero David siempre había vuelto a Dios, demostrando una devoción inquebrantable que lo definió como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus fallas humanas, David deja un legado espiritual profundo. Bajo su liderazgo, Israel no solo creció territorialmente, sino que también se estableció como una nación centrada en Dios. Sus preparativos para el templo y sus instrucciones a Salomón aseguraron que, aunque él no estuviera presente,
la adoración a Dios y la prosperidad del reino continuaran. La historia de David termina con la imagen de un rey que, a pesar de sus imperfecciones, fue moldeado por Dios para cumplir un propósito divino mayor. Hemos hecho un video espectacular sobre toda la vida de David y cómo tuvo la ayuda divina para vencer todos los desafíos que se le presentaron. Mira el video ahora mismo haciendo clic en la pantalla que ves aquí.